pero quiero llegar, ojalá, a algo que permita bajar esto un poco a la práctica, que tiene que ver con la inclusión digital de personas mayores, ¿no? Entonces, esta es una presentación tal vez un poco ambiciosa porque la idea es convencerlos de que el uso de Internet tiene un impacto en la salud mental y luego ya irnos a lo práctico de cómo podemos incluir a las personas mayores en el mundo digital. Está bien de moda, bien popular esta idea de que tenemos que generar iniciativas de inclusión digital para personas mayores, pero la pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Que ojalá sea basado en la evidencia. Entonces va a ser un poquito aquello. No me voy a detener tanto en esto porque es algo que me imagino que varios de ustedes manejan y que con el último censo ya esto se salió hasta en los diarios, ¿no? El aumento de personas mayores que a nivel mundial, particularmente en Chile, con un rápido envejecimiento poblacional, ¿no? Pero nos preguntamos en ese contexto por qué es importante la inclusión digital, ¿no? Tenemos este envejecimiento poblacional, tenemos un mundo cada vez más digitalizado, ¿no? Que también de alguna manera nos fuerza a incluirnos en este mundo digital. Acá la apuesta siempre es que no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Como plantea el derecho internacional, y no podemos entonces digitalizar todos los procesos de buenas a primeras si no han tenido todas las personas la oportunidad de insertarse en este mundo digital. Y también es un tema de derechos que respetemos cuando la persona, teniendo las oportunidades de incluirse, desean hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, un mundo digitalizado, incluso para nosotros, ¿no? Porque se habla de los nativos digitales y gente que ha crecido con Internet, pero salen constantemente nuevas aplicaciones y nuevas plataformas. O sea, para todos nosotros ChatGPT es nuevo, ¿no? Nadie nació con ChatGPT y después vamos a tener en unos años una generación que nació con la inteligencia artificial y con los chatbots, ¿no? Y en este contexto de uso de Internet y salud mental, siempre las investigaciones se centran en la población joven. Por una cuestión metodológica es bastante fácil, ¿no? Ir a una sala de clases en una universidad y pasar un cuestionario, más que ir a levantar información de personas mayores que están disgregadas por el mundo. Eso por una cuestión práctica, pero también por concepciones bastante daditas, que es como los jóvenes son los que ocupan tecnología, entonces las personas mayores tal vez no sea tan relevante estudiar esto. Pero sí ha habido un creciente interés en investigaciones por digitalización y salud mental de personas mayores. Todo esto en el contexto de la Convención Interamericana. Yo ya les hablé de esto como un derecho, ¿no? La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que plantea una serie de derechos, ha sido ratificada por el Estado de Chile, derechos como el trabajo, la salud, la cultura, la participación. Sin embargo, hoy en día estamos en un mundo donde cada vez menos podemos ejercer esos derechos si no estamos conectados. Entonces ahí hay un tema importante que discutir, porque finalmente la exclusión digital se transforma en exclusión social. Entonces para allá va el tema, ¿no? Yo les decía que les quería convencer del impacto del uso de Internet en la salud mental de personas mayores. Para esto les quiero mostrar rápidamente un estudio que hicimos, ¿no? Sobre un modelo que intentamos que fuera más bien integral, comprensivo del uso de Internet de personas mayores, que considerara algunos predictores de uso, los diferentes tipos de uso de Internet y además algunos indicadores de bienestar psicológico, ¿sí? ¿Qué hicimos acá? ¿No? El objetivo, como ya les decía, era evaluar este modelo, incluyendo todos estos aspectos que ya se los voy a mostrar. Encuestamos a 650 personas sobre 60 años, aplicamos instrumentos vinculados al edadismo, ¿sí? El CEMBE, instrumentos que evalúan modelos de aceptación de tecnologías, ¿sí? El UTAUD,
un cuestionario sobre los distintos tipos de uso de Internet que preguntaba básicamente usted con qué frecuencia usa Internet para jugar, para ver películas en Netflix, para leer, para comunicarse con otros, para informarse de noticias, etc. Y hicimos un análisis basado en un modelo de ecuaciones estructurales, ¿no? Que no me quiero detener en eso porque me importa más que después tengamos tiempo de discutir, ¿no? Y de hablar del contenido de esto. Pero, independiente de todas esas flechas, la idea es mostrarles el modelo y qué es lo que se evalúa. Entonces, como yo les decía, hay predictores que están en la columna izquierda, donde están 3 factores que tienen que ver con la aceptación del uso de tecnología, un modelo súper reconocido en el área, que plantea que para aceptar la tecnología, y en este caso en particular el uso de Internet, importa la expectativa de esfuerzo, es decir, que tanto la persona se cree capaz, ¿no? O siente que es fácil en realidad usar, en este caso, Internet. La expectativa de performance, que tiene que ver con qué tanto creo que este uso me puede a mí ayudar, ¿no? En realizar actividades de la vida diaria o de cualquier otra manera, ¿no? O sea, en el fondo es una evaluación de costo-beneficio. La influencia social, qué tanto otros significativos para mí, amigos, familia, creen que es importante que yo ocupe Internet. Y finalmente, y eso es algo novedoso en este modelo, incluimos el edadismo, porque claramente este modelo viene incluso de áreas ligadas a los negocios más que a personas mayores. Entonces creemos que el edadismo siempre es un factor importante cuando estudiamos vejez y envejecimiento. Para que no sepan, quienes no sepan qué es el edadismo, son los estereotipos, prejuicios y por consecuencia la discriminación hacia las personas por razones de edad, ¿no? Y en particular el concepto de edadismo se ha ocupado bastante en relación con las personas mayores específicamente, ¿no? De hecho, en español tenemos la traducción de viejismo también, que es ya bien específica, vinculada a las personas mayores. Con esto quiero decir que uno puede ser edadista también con los jóvenes, ¿no? O con cualquier edad. Pero el edadismo sin duda es un factor preponderante en la salud mental de las personas mayores. Y lo vemos, ¿no? Vemos acá que este edadismo se asocia positivamente y de manera directa con sintomatología depresiva y con sintomatología ansiosa, que fueron los outcomes que utilizamos en evaluación de salud mental. Y por otro lado tenemos los 4 tipos de usos principales que se describen en la literatura: la búsqueda de información, la comunicación, el uso instrumental, por ejemplo, el agendar citas médicas, el comprar un pasaje, qué sé yo, y actividades de ocio y entretenimiento. Entonces, lo interesante acá son las evaluaciones de los caminos indirectos, o sea, desde estos predictores hacia estos outcomes de bienestar psicológico. Obviamente es un estudio transversal, no se puede establecer causalidad, pero da pistas, ¿no? Y la literatura ya da pistas de que esto puede ir en cierta dirección, y probablemente hay algunas asociaciones bidireccionales también. Y hay 2 caminos que son especialmente relevantes que les quería mostrar hoy. Uno que va desde la expectativa de esfuerzo, de esta sensación de que el Internet me va a ser fácil de usar, pasando por la búsqueda de información y llegando a ansiedad, ¿no? Y se ve que este camino es positivo, y por lo tanto las personas que refieren mayor expectativa de esfuerzo, o sea, que creen que es fácil usarlo, van a buscar más información a través de Internet, y eso aumenta la ansiedad, ¿no? La hipótesis detrás es que hay un montón de información a través de Internet y también un montón de fake news, ¿no? Y ahí hay un potencial de intervención.
porque pareciera ser que la posibilidad de discriminar la información relevante y verídica de la que no lo es, nos va a permitir probablemente bajar esa sintomatología ansiosa si es que está asociada a aquello, ¿no? Esa es como la hipótesis en esa línea. Y otra cosa interesante es que el edadismo se asoció, mayores niveles de edadismo se asociaron con un menor reporte de actividades de ocio y entretenimiento. Y eso a su vez se asoció con mayor sintomatología ansiosa. Entonces, también es interesante ver cómo el edadismo impacta en la adopción de ciertas actividades en línea, ¿no? Y en particular las de ocio y entretenimiento, que uno pudiera suponer que requieren una habilidad digital mayor para poder realizarse. Entonces, el edadismo, ¿no?, pudiera impactar en esta idea de no voy a ser capaz de hacerlo. Y también está el edadismo vinculado a las actividades de ocio en la vejez, más allá de lo digital, ¿no? Es como, soy viejo, ¿por qué voy a jugar? ¿No? Eso es para jóvenes. Y uno lo escucha y uno lo ve en investigaciones también, ¿no? Cuando los propios padres discriminan a alguien que juega con una Nintendo, ¿no? Entonces allí hay otro foco de intervención interesante. Por lo tanto, se confirma esta idea de diferenciar las maneras en que ocupamos Internet. Muchos estudios juntan todo y hacen la pregunta global de ¿usa o no usa Internet? Pero parece ser importante para qué se usa, ¿no? Y parece ser importante también el viejismo o el edadismo como un predictor de este uso, particularmente en ciertos tipos de uso. Y lo interesante es que, bueno, uno siempre en la literatura se encuentra bastante divergencia en varias temáticas, ¿no? Y este tema de salud mental, uso de tecnología en personas mayores no es la excepción. Pero ha habido una coincidencia en que las actividades de ocio y entretenimiento son positivas para el bienestar de las personas mayores. La actividad de ocio y entretenimiento digital, ¿no? Y en este caso lo confirmamos con el tema de la sintomatología ansiosa. Y además hemos visto que estas estrategias de ocio y entretenimiento parecen ser protectoras frente a contextos adversos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos un levantamiento de información, contextos sociohistóricos adversos me refiero. Hicimos un levantamiento de información post-pandemia y preguntamos por qué tan afectada se vio su salud mental en el contexto de pandemia, y quienes ocuparon el ocio y entretenimiento o quienes reportaron realizar estas actividades, en general reportaban un menor impacto negativo en su salud mental en ese contexto. Y esto se vio en otros países también en relación con la pandemia, por ejemplo, e incluso antes en otros países que hayan tenido otros contextos sociohistóricos complejos que pudieran de alguna manera impactar la salud mental. Entonces la apuesta ahí es, vamos por ese lado, ¿no? Pero la paradoja es esto, lo que menos hacen las personas mayores a través de dispositivos digitales es jugar o entretenerse, ¿no? El ocio y el entretenimiento lo ocupan principalmente para la comunicación y para la búsqueda de información, ¿no? Esos son los usos principales. Entonces, un pequeño guiño a esta idea de ocio y entretenimiento digital, ¿no? Porque ¿qué dice la evidencia sobre esto? Que uno de los mayores beneficios del ocio y el entretenimiento digital tiene que ver con la interacción social que se puede producir a través de estas actividades, ¿no? Y la interacción social es la que aumenta el bienestar. Esas son las hipótesis que hay en la literatura, ¿no? Pero la mayoría de las personas mayores, cuando realizan actividades, por ejemplo, de juego, lo hacen solitario. Ahí hay una diferencia entre videojuegos y juegos digitalizados, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las personas mayores tiende a jugar juegos que están digitalizados que tal vez conocen, como el dominó online o el solitario online. Claro. Y la idea es ir potenciando, ¿no?, otro tipo de juego. Ahora, si hay
También hay juegos como Candy Crush que son bien famosos dentro de la población mayor, o estas granjas que también son bien favorecedoras de la estimulación cognitiva y te tienes que acordar de ir a ordeñar la vaca cada cierto tiempo, ¿no? De cortar el pasto de tu granja. Y también permite la interacción con otros porque tú puedes invitar a otros a tu granja y mostrarles todas las cosas que tienes ahí. Pero nuevamente sale el tema del edadismo y esto impacta, ¿no? en por qué las personas mayores no están jugando, ¿no? Por estas ideas de soy muy vieja para eso, esto es para jóvenes, me da vergüenza, no voy a entenderlo, muy asociado a esta idea de deterioro cognitivo, no voy a ser capaz de aprender, también asociado a la idea de las personas mayores tienen todas deterioro cognitivo, lo que sabemos que no es así, ¿no? El funcionamiento cognitivo en la vejez es súper diverso. Entonces, ¿cómo enseñamos el tema digital o habilidades digitales a personas mayores? Y acá me quiero ir como a esta segunda patita que yo les comentaba, porque nosotros leímos experiencias y evidencia respecto a iniciativas de inclusión digital de personas mayores, y a través de esto intentamos hacer un modelo que fuera un lineamiento general para la inclusión digital de personas mayores, basado en 3 pilares. Primero, sin duda, la gerontología, ¿no? Y en particular la gerontología educativa. La gerontología educativa se ocupa de cómo estamos enseñando a las personas mayores, entre otras cosas, ¿no? Pero se ocupa de estos procesos, cómo las personas mayores aprenden, cuáles son sus motivaciones, cuáles son las técnicas más efectivas para enseñar a las personas mayores. También otra disciplina, ¿no? Que tiene que ver con la interacción humano-computadora, que se ocupan de ver cómo las personas interactuamos con los dispositivos y que ojalá tengan una usabilidad suficiente para que sean adaptados, ¿no? O sea, varias de las barreras que uno identifica en estudios de usabilidad y personas mayores tienen que ver con cuestiones de diseño, ¿no? Por ejemplo, letras muy chicas, demasiada información en la pantalla. Hay una que a mí me da mucha risa porque cuando uno pedía en una aplicación, no me acuerdo cuál, pero una aplicación de delivery, llegaba un momento donde salía un botón que decía cancelar. Entonces era por si tú querías cancelar el pedido, pero las personas mayores interpretaban cancelar como pagar. Entonces ahí se producía una barrera en la interacción. Lo viví. ¿Qué es cancelar? Exacto, como que es cancelar. Y además, la cantidad de información que tú puedes tener en una pantalla, la cantidad de publicidad que hay entre medio, y cómo los algoritmos hoy en día están captando pero perfectamente lo que uno hace en redes sociales. Entonces, también otra anécdota para amenizar un poco, pero me contaron una vez, de hecho en una charla, la pregunta era como, lo que pasa es que mi mamá entra a YouTube, que súper bien porque se entretiene, porque ve videos, pero se empezó a meter en teorías conspiradoras. Entonces estas teorías conspirativas le empezaron a salir y a salir y a salir porque el algoritmo captó que era un tema de su interés y la señora se empezó a angustiar. Terminó con altos niveles de ansiedad a propósito de estar expuesta y que agarraba y enganchaba y después le salía otra y otra y otra, ¿no? Interacción humano-computadora. Y luego el tema de los derechos humanos, que en el fondo ya lo hablamos, la importancia de ver esto como un tema relevante para los derechos humanos, ¿no? Para el goce y ejercicio de esos derechos. Entonces, en términos macro, tenemos en cualquier iniciativa un desarrollo, una implementación y una evaluación. Acá sabemos que estos procesos no son lineales. Yo no genero la iniciativa, no la pienso y después implemento y evalúo, sino que yo debiera en la implementación evaluar para volver a desarrollar si fuera necesario, ¿no?
es un proceso cíclico y que finalmente termina con otra evaluación que me permite realizar una segunda versión de la iniciativa mejorada y vuelvo a implementar, ¿no? Entonces es una ida y venida. Pero lo importante en estas iniciativas es caracterizar a la población objetivo, porque, bueno, y esto viene de la gerontología educativa, ¿no? Las personas mayores son muy diversas en trayectorias socioeducativas. O sea, es mucho más difícil ir a un curso de personas mayores con esta diferencia socioeducativa que tal vez enfrentarse a un curso escolar donde debiera haber un conocimiento más o menos homogéneo, ¿no? O uno esperaría que si están en ese curso ya tengan ciertos conocimientos a la base. Ahora sí se cumple, no sabemos, pero en el fondo la diversidad que hay en trayectorias socioeducativas con personas mayores es bien grande. Los conocimientos que tienen, por ejemplo, sobre habilidades digitales, las experiencias que han tenido con dispositivos digitales, las motivaciones que son diversas, ¿no? Cuando se ha estudiado que cuando las personas mayores se incluyen en iniciativas educativas generales, típicamente tienen dos grandes motivaciones, una que ver con este fantasma del deterioro cognitivo, ¿no? Y la otra también tiene que ver con la socialización. Las dificultades sensoriales y físicas que pudieran haber, eso hay que considerarlo, bueno, en toda iniciativa dirigida a todo el mundo y en particular a personas mayores, ¿no? Ansiedades ante el uso de dispositivos digitales. ¿Cuáles son sus ansiedades? ¿Cuál es su miedo, no? Y eso es una gran barrera para el uso de dispositivos digitales. El temor a romper o a echar a perder el celular o el computador, ¿no? Pero nuevamente, como la vejez es tan diversa, tan heterogénea, también tenemos personas mayores que están armando computadores, ¿no? Tenemos de todo. Y las preconcepciones y prejuicios que se tengan sobre el uso de tecnología y también sobre la vejez y el envejecimiento y el proceso de aprendizaje, ¿no? Perdón, a lo mejor después va a haber espacio, pero en la ansiedad ante el uso de dispositivos digitales incluye, por ejemplo, esto que te hackean, que te piden un código. A mi mamá le pasó y le hackearon el WhatsApp y hasta le contó al señor: estoy saliendo del doctor, y así le pidió dinero a mi cuñada y le robaron. Exacto. Eso pasa, pero si te fijas, eso no solamente le pasa a las personas mayores, no, le pasa a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo, pero esa ansiedad ante los dispositivos digitales y estas experiencias que uno escucha, de repente frenan a las personas mayores en ciertas cosas, por ejemplo, en transacciones. Entonces, de repente tú te encuentras con casos donde te dicen: yo, Zoom, Facebook, Instagram, feliz, pero pagar una cuenta o hacer una compra donde tenga que poner mi tarjeta, hasta ahí nomás llego, ¿no? Y son decisiones, ¿no?, que se toman y la idea es que las tomen con plena conciencia de tips de ciberseguridad, ¿no?, de que existen, de cuáles son las ventajas y desventajas de el pagar cuentas en línea, ¿no? Igual el traslado a un centro para pagar una cuenta, que para algunos mayores no les causa ningún problema, al contrario. A veces es su salida. A veces, exacto. A veces es una instancia de interacción, de caminar. Entonces ahí hay que ir equilibrando, ¿no? Siempre esto de lo digital tiene una doble cara. De hecho ahora en el proyecto que estamos haciendo actualmente tiene que ver con uso problemático de Internet en personas mayores, ¿no? Y las preconcepciones y prejuicios, como les decía. ¿Estamos bien en el tiempo? Creo que sí. 2 minutitos ya. Los objetivos que se establecen son importantes también. O sea, nosotros tenemos que entender que debemos transmitir conceptos. O sea, ¿qué es un scroll? ¿Qué es un link? ¿No? ¿Qué es el scrolling? Los procedimientos, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace scroll en el celular? Sí, estoy hablando de habilidades básicas, pero también nos podemos ir a las más complejas. Y las actitudinales, que tienen que ver con las actitudes hacia estos procesos. Y acá hay un montón de metodologías, ¿no? La que hemos visto es la metodología paso a paso como una metodología re importante para ir desmenuzando estos procesos
y que de repente nosotros lo hacemos de manera automática y no nos damos cuenta la cantidad de procesos que hay entre medio, ¿no? O sea, cuando tú quieres instalar Uber, te manda un mensaje, el código de verificación, volver a poner, después pones la tarjeta, nuevo código de verificación. O sea, son procesos que si uno los va pensando así pasito a pasito, son difíciles. Modelo de aprendizaje por observación, bien importante, que la persona vea cómo se hace y después empiece la práctica. Y ojalá ir linkeando todos estos contenidos a cómo se transfieren en la vida cotidiana, si no, no va a tener sentido. ¿Para qué le sirve instalar Google Maps, por ejemplo? ¿Para qué le sirve YouTube en la vida cotidiana? Y ahí uno puede decir, no sé, pues en YouTube se pueden buscar recetas, ¿no? Generar contenido a través de ChatGPT, etc. Tareas de aprendizaje autoguiado, no sé, pasar una guía o un video y que la persona intente con eso realizar el procedimiento o que explore cómo se hace el procedimiento. Acá la apuesta es que no enseñemos, porque la tecnología avanza muy rápido y las actualizaciones te dejan obsoletas todas las guías que tú puedes haber hecho sobre cómo instalar o cómo usar cualquier aplicación. Entonces, la idea es que enseñemos cómo resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, algo me pasa con mi WhatsApp. ¿Dónde voy a buscar información que me ayude? ¿No? ¿O cómo podría hacerlo para ver si se resuelve? De repente hay cuestiones o tips tan básicos como reinicia el teléfono, ¿no? O cierra la aplicación y tal vez ese problema se va a solucionar. Entonces, un poquito guiando en la solución del problema. Tareas para la casa, contacto intergeneracional, pero también enseñanza entre pares. La gamificación, que implica el reconocimiento a través de las propias aplicaciones de tus avances, ¿no? Y el formato personalizado, ojalá en grupos reducidos, eso siempre es recomendable. Un setting que sea presencial, híbrido, en línea, pero que sea accesible, ¿no? Que sea acogedor, accesible, que sea fácil de utilizar. Por ejemplo, hoy en día, si hacemos una encuesta, yo apostaría que Zoom es una plataforma que sabe usar la mayoría de las personas mayores, no así otras que pueden ser más complejas. Entonces, bueno, si ya sabemos usar WhatsApp, sabemos usar Zoom, vamos por ahí, ¿no? Ocupemos esas herramientas. Equilibrio entre estructura y flexibilidad, también ver qué es lo que la persona mayor necesita en este proceso. Bueno, centrarse en los procesos de resolución de problemas, como les decía. Advertencias sobre la reciprocidad en el aprendizaje, como esto va avanzando tan rápido. El disclaimer primero que uno hace es, yo vengo a enseñarles, pero ustedes también me van a enseñar a mí. Porque puede que te hagan una pregunta sobre algo que pasó en la aplicación X, que tú no tenías idea, ¿no? Y te metes y recién te das cuenta que ahí pasa algo de usabilidad, por ejemplo. Tratar de unir grupos más homogéneos en términos de nivel de inclusión digital y el apoyo a este aprendizaje independiente, ¿no? Que tiene que ver también con estas estrategias de resolución de problemas. Con eso terminamos y pasamos a la discusión, preguntas. Muchas gracias por la presentación. Ahora en Team pueden activar los micrófonos si tienen preguntas, y también acá presenciales es la oportunidad de hacer preguntas, comentarios, críticas. Muchas gracias por la presentación. Hay un término, brain rot, que no es un término académico, es un término más bien endógeno del mundo adolescente. Si ustedes tienen adolescentes en su vida, tal vez lo han escuchado, brain rot, que es para referirse como a la podredumbre cerebral, literalmente, que genera como cierto contenido de internet. Tal vez conocen el brain rot italiano, que es el último que está de moda, si tienen niños y jóvenes en su mundo. Y desde que yo conozco este término, yo no me dedico a esta área, pero me ha llamado la atención que el término ha sido como recogido por el mundo académico para estudiar los efectos dañinos que genera en diferentes ámbitos de la sociabilidad adolescente e infantil.
las pantallas, la exposición a internet. Y eso me ha llevado a reflexionar respecto a qué es lo que pasa con otro grupo de edad en el mismo contexto. Yo, por ejemplo, los adultos jóvenes, dudo que alguno pueda pasar más de 2 minutos sin mirar su celular. Y siento, pero de manera anecdótica, no sé si claro, al respecto, que esto también está empezando a ocurrir con los adultos mayores. Yo a veces voy a ver a mis papás y están pegados al celular, y a diferencia de tal vez mi hija, que puede hacer un poco las dos cosas al mismo tiempo, ellos están desconectados total del mundo real. ¿Han encontrado ese tipo de efectos también en su investigación? Yo creo que va para allá. No he leído estudios específicos en eso, pero sin duda tenemos que hacer estudios longitudinales del impacto cognitivo que va a tener esto. Sí hay un estudio de Microsoft, si no me equivoco, respecto a la atención. Y ahí mostraban, y tiene sentido con lo que pasa en redes sociales, que nuestra capacidad atencional está disminuyendo. Y por lo tanto somos capaces de poner atención a pequeños bloques de información, y cuando uno analiza las métricas de redes sociales, te das cuenta de que cuando tú pones un video de 5 minutos nadie llega al final. Entonces la estrategia es 30 segundos, ¿no? Como máximo 1 minuto si es que alguien llega al final, porque está ahí el scroll full, ¿no? Entonces yo creo que eso también va a empezar a impactar, y yo creo que está presente como en algunas personas mayores que son más usuarias, ¿no? Como usuarias más heavy, más full de dispositivos digitales, sin duda, ¿no? Y claro, y quedan absortos en estos algoritmos que les están mostrando lo que quieren ver. Si ese es lo interesante, ¿no? Al final están viendo el contenido que quieren ver. Y eso es lo que los mantiene ahí sin salir, ¿no? Ahora, nosotros estamos haciendo precisamente este estudio. Puedo venir ya cuando tenga resultados preliminares, porque estamos empezando así este año, el muestreo sobre uso problemático de Internet, y una de las líneas, ¿no? o de los factores de uso problemático de Internet tiene que ver con la pérdida de control sobre la conexión. Es decir, no darte cuenta, por ejemplo, del tiempo que pasas, o programar que vas a estar cierto tiempo y de repente te das cuenta y son las 3 de la mañana y te quedaste ahí viendo internet, ¿no? y ciertas plataformas. Hicimos un estudio también con cuidadores en que se veía lo mismo. Cuidadores mayores y menores de 60, cuidadores de personas con demencia mayores y menores de 60 años. Y en ambos se vio que se usaba como una estrategia para relajarse, ¿no? Como, ya cuido a mi mamá por fin está durmiendo, descansando, me voy a echar en el sillón a ver Pinterest, ¿no? Y ahí me quedo y mucho rato. Y otra chica más joven que le gustaba jugar, en particular su contacto con sus amigos ahora era a través del juego, porque no tenía posibilidad de salir de la casa como cuidadora. Entonces se ha visto en distintas aristas. Bien interesante eso. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hola, la colega Rodolfo, estudiante de psicología, y llegué aquí por el correo. Mira, hay una situación que a mí me llama la atención un poquito para saber qué piensas tú, o si existe algún proyecto. Por ejemplo, considerando los abuelitos que la mayoría viven solos, que son personas dependientes del nieto o algún sobrino que les enseñe a usar tecnología, que no tienen un smartphone o que simplemente no les alcanza con la pensión para pagar un plan de internet. ¿Tú sabes si existe o cuál es el proyecto futuro? Si se quiere intencionar que algún privado se haga cargo de esto, considerando que hay centros médicos, por ejemplo, oftalmológicos, que hay esperas de 8 horas de hacerse un examen. ¿Se puede aprovechar eso? ¿Existe como la buena voluntad de hacer un convenio? ¿Está en conversación? ¿Tú dices como para iniciativas de inclusión digital? Sí. Existen fundaciones que han tomado fuertemente el tema, ¿sí? Fundación Conecta Mayor, Geractivismo, está el programa 60 Más Digital, por ejemplo, que es colaboración entre la Universidad Católica, COPEUCH y Fundación Conecta Mayor, que se dedican a la inclusión digital, ¿no? Entre otras cosas.
Entonces sí hay iniciativas que están buscando de cierta manera que las personas mayores se involucren y se atrevan, ¿no? Porque estos edadismos están bien arraigados, ¿no? Y también las resistencias propias de no quiero aprender algo nuevo si siempre he vivido bien como estoy, ¿no? Y la pandemia ayudó igual en ese sentido. Aceleró un poquito el proceso. Aceleró el proceso porque, claro, o sea, muchos se vieron forzados a hacerlo porque es la única forma de contactarse con la familia, ¿no? Hasta videollamada en esa época. Pero sí, la idea es sembrar al menos la semillita del interés, ¿no? Que exploren. Así. De nada. Javier, una consulta en la misma línea, pero desde la perspectiva de los estudios que ustedes han realizado, a tu modo de ver, ¿cuáles serían las primeras habilidades o los primeros accesos que tendríamos que darle a las personas de este rango etario, pensando en inclusión digital, pero que esta inclusión digital los lleva a una inclusión social más amplia, porque en el fondo cuando no saben hacer un trámite, todo se digitalizó ahora, la mayoría de las cosas, y esa es una gran barrera, más allá de los juegos, más allá del ocio, etc. Hay un tema de brecha digital importante en este rango etario que tiene que ver con trámites de salud sobre todo. Desde esa perspectiva, ¿cómo se debería plantear a lo mejor una estrategia de inclusión educativa precisamente para el uso cotidiano, más allá del ocio? ¿Qué habilidades a lo mejor habría que plantear como primera instancia para lograr una inclusión de este rango en la era digital? Sí, o sea, yo partiría antes de las habilidades, como esta semillita que decía, tiene que ver con informar sobre los potenciales beneficios, ¿no? Y también nos vamos a encontrar con cuestiones edadistas en las propias personas mayores, que es como, no, yo prefiero que mi hijo lo haga, mi hija lo haga, ¿no? Siendo totalmente capaces de hacerlo en términos cognitivos, ¿no? Claro. Porque hay otros casos en que obviamente el apoyo de otros es necesario. Entonces, por ahí un tema importante. Por otro lado, también la concientización en otras generaciones sobre la importancia de la inclusión digital en personas mayores, y luego establecer estos potenciales beneficios, hacer estos procesos de paso a paso. O sea, como, mira, acá este es el celular, ¿no? Primero, gestos táctiles típicos que se hacen en el celular. Y practicar eso, ¿no? Porque nosotros tenemos súper incorporado este movimiento, ¿no? Del scroll. Pero no es un movimiento natural. Entonces, el empezar a practicar esas pequeñas cosas y luego empezar a complejizar, ¿no? Como uno, ese procedimiento a otro, y ahí generar este paso a paso que decía yo, hasta llegar a el objetivo que queremos, ¿no? Que la clave única es un temazo, ¿no? La huella digital, porque además por su huella a veces los huelleros no leen, la huella se va desvaneciendo con el tiempo. Pero además yo te iba a preguntar, porque creo que esto debe ser bidireccional. Por ejemplo, yo veo en las compañías de celulares hay poco esfuerzo por tener un celular más asequible. Mis papás tienen 70 años y, por ejemplo, mi papá me dice, no, esta cuestión de cargo porque es muy chico, no veo, y tienen poca motricidad, entonces como que no les resulta el touch. Ajá. Entonces yo creo que estas iniciativas también pueden servir para concientizar a las personas que producen los aparatos. Exacto. Para pensar también en hacerlo más accesible, ¿no? En distintas opciones. Ahora, hay que explorar porque hay compañías que sí tienen una accesibilidad bastante decente, ¿no? En términos de, tú te metes al apartado de accesibilidad y puedes configurar bastantes cosas, incluso el lector de pantalla para personas que tengan una visión disminuida, ¿no? O que no tengan la capacidad de ver directamente la pantalla. Están las opciones de contraste de colores también que pueden facilitar, y lupas que agrandan los textos, ¿no? Eso también requiere habilidades distintas, o sea, sí. Y lo otro también es probar
casi es más fácil empezar con una tablet, que es más grande, ¿no? Porque claro, ahí va a depender de la moda. En algún momento la moda fue como tener el celular como súper grande. Ahora estamos volviendo a esos celulares que se doblan como antiguamente, ¿no? Entonces tiene que ver con las modas. Una vez yo leí un artículo que hablaba de lo machista de Apple, porque generaba celulares tan grandes que a las mujeres se les caían más fáciles porque tenían las manos más pequeñas. Entonces, al final hay de todo. Pero sí, hay que empezar a concientizar. No me gustaría hacer publicidad acá como en la tele. Pero en algún momento Entel sacó, por ejemplo, programas de planes más baratos para personas mayores. Sí. Entonces esas son iniciativas que aportan al final. Sí, y tienen un teléfono para personas mayores que es bien feo, en realidad. Es bien feo. Y es como las teclas, es más tecla que touch. Ajá. Ya, yo lo probé con mi mamá y no le gustó. Porque no, además no era como de los demás. Como el de la... Claro, como Sí. Pero, por ejemplo, hay iniciativas como la de la Fundación Conecta Mayor, que generó una aplicación que en el fondo te cambiaba la interfaz de tu teléfono. Y por lo tanto, ahí tienes el mismo celular pero con otra interfaz. Claro. Y yo creo que la cosa va un poquito para allá. Y qué tan customizable o qué tantos cambios en el diseño le puedes hacer a esa interfaz también es importante. Por a propósito de que es algo que quiero que me guste, ¿no? Claro. Sí. Y tal vez uno puede partir por cosas así y después pasar al modelo más tradicional, si es que a la persona le acomoda, ¿no? Sí, no, quizás yo complementando un poquito porque es el tema que estoy también viendo, que tiene que ver con también el estado de la brecha digital en la que se encuentre el adulto mayor. Claro. No es lo mismo que se encuentre en brecha de acceso, no que se encuentre en brecha de uso o en brecha de resultado, que es un poco lo que está analizando la expositora. Entonces, claro, si es acceso, la apuesta es proveerles equipamiento, ya sea computador, teléfonos, que son los que más ocupan, en este caso los adultos mayores. Pero ya si el tema es de uso, tiene que ver con en qué lo están usando, y ahí tiene que ver ya con otras variables que están incidiendo el por qué lo usan. Ya, porque hay veces, por ejemplo, si tú lo usas solamente para cosas sociales, es más que nada para divertirte, pero esa brecha digital también está muy permeada en donde la ocupas. Si la ocupas con temas de Estado, hay otras variables que inciden, por ejemplo, que tanto que yo confío en las instituciones públicas. Muchas veces la gente no confía en las instituciones públicas y tampoco usa por eso, ¿ya? Y obviamente por otros factores. En el ámbito empresarial, el tema del e-commerce, lo mismo. Entonces hay diferencias que, si bien es cierto, existen ciertos patrones de ciertas variables que se mantienen en la brecha de las personas mayores usadas en distintos contextos, pero hay ciertas variables que empiezan a operar de manera distinta. Y eso también habría que ver que las intervenciones finalmente se tienen que hacer de manera focalizada. Tampoco es lo mismo, por ejemplo, un adulto mayor urbano, rural, que rural está mucho más precarizado en términos de manejo tecnológico, la señal no llega, puede tener teléfono. Entonces, hay una heterogeneidad dentro del grupo de las personas mayores que te obliga necesariamente a tener que diagnosticar mucho para poder diseñar programas que se adecúen a grupos focalizados diferenciados. Eso un poco. Creo que María Cristina tiene la mano arriba. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Muchas gracias por la presentación, muy interesante el trabajo de la Javiera, sí. Tenía dos preguntas que en realidad tienen que ver cómo regular o como la incidencia como en esta condición de predicción del factor educacional, y si hicieron alguna relación o asociación en términos de eso. Y quería ver también en relación a la sintomatología depresiva, si se hizo alguna distinción respecto a las personas que podían estar cursando algún tipo de cuadro o específico o de un diagnóstico
particular establecido. Eso quería preguntarle respecto a esta relación que ya hace como de los resultados, que tiene que ver más con el proceso metodológico. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Mira, sobre lo primero, claro, el muestreo fue por conveniencia y fue un reclutamiento de personas que usaran Internet. Y efectivamente el nivel educativo se correlaciona en todos lados con uso de Internet, ¿no? Y por lo que decía Gabriel, ¿cierto? Por lo que decía Gabriel en términos de brechas, ¿no? La brecha de acceso es mucho menor, ¿no? Tengo los recursos para comprarme un dispositivo que no deja de ser una inversión y también pagar un plan que efectivamente entre pagar un plan y comer y comprar los medicamentos no hay donde perderse, ¿no? Entonces, claro, hay una relación ahí importante y eso produjo que la muestra estuviera bien sesgada en términos de nivel educativo, o sea, las personas educativas, o sea, el nivel educativo de los participantes era bastante alto. Si estamos hablando de educación superior, posgrado, varios de ellos, ¿no? Un gran porcentaje. Y por lo tanto, en el modelo, nivel educativo se utilizó como variable control, ¿sí? Sabiendo que nivel educativo se asocia con uso de dispositivos digitales. Y respecto a la depresión, no preguntamos si es que tenía o no un diagnóstico de depresión, solamente preguntamos por sintomatología depresiva. Entonces, claro, en ese cuestionario, a mayor puntaje, mayor nivel de sintomatología depresiva, sin distinguir el cuadro de si es que hubo o tenía la persona un trastorno de depresión mayor, ¿no? Sí. Muchas gracias, que me parecía que eran elementos que son interesantes en esta tensión entre homogeneidad versus heterogeneidad como que de los grupos. Y claro, el nivel educacional delimita ahí un claro. De todas maneras, porque, claro, era como... Igual es lógico que las personas que más probabilidad tenían de responder las encuestas eran estas personas que tenían acceso a Internet y que les interesaba participar de un estudio, ¿no? Y lo otro interesante que puedo sumar a eso es el tema de género. Las mujeres mayores participan mucho más que los hombres. Y por lo tanto, las mujeres eran bastante más que los hombres en la muestra también. Claro, pensaba que era interesante el tema como educacional también respecto de ese diseño interventivo que tú señalabas, respecto al tipo, diversidad de metodología. Efectivamente, porque ahí puede uno transitar de niveles de mayor a menor complejidad, más abstracción, más concreto, más abstracto, etc. Sí, de todas maneras. Bueno, ahí la apuesta es precisamente tratar de hacer grupos que tengan habilidades digitales más o menos similares para poder un poco diseñar acorde a eso la intervención. Sí, eso sin duda hay que considerarlo. Gracias, Javiera. De nada. ¿Edgardo? Sí, hola. Bueno, gracias por la presentación. Yo quería hacer un poquito del modelo, me pareció como interesante. Entiendo que hay como dos estudios donde el segundo incluye variables como de ansiedad frente a la tecnología. Que de hecho como que me da la impresión de que probablemente pudiese ser una variable que modere el modelo de la intensidad de las relaciones o quizás sea una variable mediadora que esté como entre medio de alguna relación. Pienso en el temor hacia la tecnología, la ansiedad hacia la tecnología, la frecuencia de uso, igual puede ser algo que puede estar ahí como un poco relacionado. Cuando vi el modelo, claro, tú distinguiste al menos dos relaciones que estaban mediadas, que tienen un efecto bien
0,05, son como bien pequeños en su intensidad, el tamaño y el efecto. Pero aún así, me llamó la atención que había algunos efectos que iban desde las variables que eran independientes directamente hacia las dependientes sin pasar por la variable mediadora. Entonces, claro, tratando de interpretar la gráfica, claro, había las líneas más oscuras con su número de efecto o de relación, ¿cierto? Y otras que estaban como en gris, clarito, que yo me imagino que son las relaciones que no resultaron significativas. Entonces, la pregunta es, ¿se probaron como todas las relaciones posibles desde las X directo hacia las Y sin pasar por mediadores, o son algunas que teóricamente fundamentadas? Todas. Se probaron todas y probablemente por una cuestión de parsimonia en la presentación de la figura no se incluyeron esas directas porque si no me iban a cruzar las variables del medio, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es totalmente cierto y tiene que ver con la variable que mostró asociarse directamente con sintomatología ansiosa y depresiva es el edadismo, ¿no? Y eso es consistente con toda la línea de investigación respecto al impacto del edadismo en la salud mental de las personas mayores más allá del uso o no uso de tecnología, ¿no? Entonces no nos sorprende que el edadismo se asocie positivamente a esas dos dimensiones, ¿no? Y a propósito como de la relevancia del edadismo, es que ahí se incluyeron las significativas. Ok, muchas gracias por tu respuesta. De nada. Estamos en el tiempo, si alguien tiene un último comentario, o si no, podemos... Sí, podemos entonces dar por término la cátedra. Le agradecemos enormemente la Gracias a presentación. ustedes.